quieran saber, con la excepción de que ahí sí no me lo pregunten el tema de la evaluación, porque como ya dijimos, eso lo vamos a hablar dentro de un par de semanas. Bueno, el silencio lo tomo como una denegatoria ficta, lo tomo como que no tienen nada que preguntar. Bueno, recordarán que la charla pasada, el miércoles pasado, comenzamos a hablar de la razón de ser del derecho del trabajo. Hablamos específicamente del nacimiento en Europa, los motivos del nacimiento en Europa. Vimos un poco el desarrollo del trabajo productivo a lo largo de la historia. ¿Se acuerdan que hablamos de la esclavitud, después de la servidumbre y finalmente del trabajo en la era capitalista, en la sociedad industrial? Y después empezamos a hablar de Uruguay. Voy a muy brevemente a dar marcha atrás, simplemente para tratar de volver a insistir en la idea de la razón de ser del derecho del trabajo, y para eso voy a comentar, voy a leer un libro que se llama Derecho del Trabajo e Ideología. No sé si ustedes ahí lo están viendo. Derecho del Trabajo e Ideología. Es un libro español de un autor, Carlos Palomeque. Ese libro, si bien tiene 200 hojas, hay 10 carillas que nosotros la subimos a la plataforma EVA, que hablan justamente sobre esta cuestión de por qué surgió el derecho del trabajo, que fue lo que hicimos referencia al comienzo de la clase pasada. Y en este libro justamente el autor menciona precisamente que en todas las sociedades históricas se ha conocido la realidad del trabajo productivo por cuenta de otros, así como los conflictos sociales derivados de este hecho, o sea, del hecho del trabajo. Pero el derecho del trabajo nace en un determinado momento histórico de la evolución de la sociedad, que es precisamente con la revolución industrial y con la formación de la sociedad capitalista. Y el autor señala justamente que el derecho del trabajo es una categoría cultural, fruto del sistema económico del capitalismo industrial. Y dice él, es una respuesta normativa al conflicto sociolaboral o de trabajo en general, en la medida en que, como se ha dicho anteriormente, todas las sociedades históricas han conocido el trabajo como fuente de conflictos sociales, sin que por ello quepa registrar en su seno el nacimiento de aquel sistema normativo, o sea, del derecho del trabajo, sino propiamente la reacción ante el conflicto industrial entre el capital y el trabajo asalariado, conflicto que se genera en el marco de la gran industria, del taller, de la usina, recién en el siglo XIX, ¿verdad? A raíz, dice él, de la doble concentración de capitales y de trabajadores en el marco de la economía industrial del capitalismo. Después el autor hace mención justamente a esta cuestión del liberalismo, que es el resultado, como ustedes saben, de la Revolución Francesa, el capitalismo que sustituye a la sociedad medieval, o sea, las relaciones de servidumbre, hace mención a la revolución industrial y a lo que llamamos la cuestión obrera o la cuestión social, es decir, aquella situación de explotación y de abuso de la mano de obra en el marco justamente de la usina, de la fábrica. Y después el autor señala que frente a esa cuestión social aparece la intervención del Estado, que es de lo que terminamos hablando la clase pasada. Y acá paso a leer muy brevemente lo que dice justamente Palomeque. Dice, la intervención del Estado en las relaciones de producción, a través de la promulgación de normas protectoras de las condiciones de vida y de trabajo del proletariado industrial, y limitadoras, por lo tanto, de la hasta ese momento absoluta voluntad del empresariado en la fijación del contenido del contrato de trabajo,
responde históricamente a la necesidad social de canalizar el conflicto político surgido entre los nuevos antagonistas colectivos del sistema económico capitalista. El nuevo cuerpo normativo, está refiriendo al derecho del trabajo, el nuevo cuerpo normativo integrador habría de cumplir, a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, la trascendental misión de imponer a la contradicción de intereses en juego un cauce de circulación compatible con la permanencia y el desarrollo del sistema capitalista de producción y las paredes maestras de la sociedad liberal. Esta es, sin duda alguna, la función histórica que corresponde a la legislación del trabajo y a la postre al derecho del trabajo resultante de esa legislación. No es posible olvidar, por lo mismo, el dato crucial que explica la razón de ser del derecho del trabajo en el siglo XXI, como un mecanismo de mediación en el conflicto social entre justamente los trabajadores y los empresarios. Al propio tiempo, instrumento protector de las relaciones sociales que legitima a través del contrato de trabajo, el ordenamiento laboral limita ciertamente la explotación de la fuerza de trabajo y garantiza importantes medios de acción a los trabajadores. Ahí se refiere a la creación de los sindicatos, o sea, la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga. Y dice, por todo ello, dice Palomeque, no cabe duda alguna que la función social que ha otorgado en su momento carta de naturaleza al derecho del trabajo sigue siendo, aún a fines del siglo XX y al comienzo del siglo XXI, la integración del conflicto estructural del sistema de producción basado en la prestación generalizada de trabajo asalariado. De ese modo, entonces, el autor plantea que el derecho del trabajo, como ustedes habrán visto, es una norma, un marco de normas y de principios que tiene como protagonista fundamental la intervención del Estado en el mercado de trabajo. La ley, en sentido amplio, obviamente no es el único mecanismo de protección del trabajo. Vamos a ver después que las fuentes y los mecanismos de protección son muy variados. Pero indudablemente fue la intervención del Estado la que produjo en Europa y después en el resto del mundo digamos, el inicio de una nueva filosofía que tuvo como base el reconocimiento de que las partes de la relación de trabajo no estaban en igualdad de posición, en igualdad de negociación, y que a raíz de esa desigualdad de negociación se había generado un abuso o condiciones de trabajo insatisfactorias, claramente, ¿verdad? No valiosas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista económico para los trabajadores, y eso generó entonces una reacción del Estado, que llevando esto al marco jurídico, al marco, dejando de lado la aplicación del derecho, el Código Civil, para empezar a aplicar, ¿verdad?, normas autónomas, normas independientes, que inicialmente fueron dictadas por el Estado, que después vamos a ver que con el paso del tiempo fueron surgiendo de otras fuentes, como la fuente internacional, preponderantemente la Organización Internacional del Trabajo, pero también surgida de los propios actores, es decir, de los sindicatos y las empresas. Y ahí hablamos de los convenios colectivos, así como otras fuentes que después vamos a ver, como pueden ser en algunos países, como es el nuestro, los consejos de salarios y otras fuentes que después vamos a ver más adelante. Lo cierto es entonces que esto trasladado a nuestro país, y ahí ya comenzamos con el desarrollo del derecho laboral en nuestro país, como recordarán ustedes en la clase pasada, el nacimiento del derecho laboral se dio en 1914, y acá fue donde nos quedamos el miércoles, con la aprobación de un grupo de leyes, desde 1914 en adelante, un grupo de leyes que marcaron esa idea de intervención del Estado en la relación individual de trabajo con la orientación o la finalidad de proteger a la parte que se suponía más débil, que era el trabajador. En ese periodo
del año 14 al año 33, recordarán ustedes que está, digamos, marcado por los dos gobiernos de José Valle Ordóñez, y que ahí se dio una reforma política y una reforma social y también jurídica que, llevado esto al plano del mundo del trabajo, implicó la aprobación de algunas leyes muy importantes como la ley de 8 horas, la ley 5.350, la ley 7.318, que es una ley sobre descanso semanal, así como también otras leyes vinculadas a materia jubilatoria, las primeras leyes jubilatorias en nuestro país, y algunas normas especiales como la llamada ley de la silla, que establecía que cuando el trabajo lo permitiese, las mujeres tenían que disponer de una silla para poder realizar el trabajo sentadas. Otras leyes como la de las telefonistas que establecieron un salario mínimo para las trabajadoras telefonistas, así como también otras condiciones de empleo, y otras normas vinculadas, como decíamos, a la prevención de los accidentes de trabajo, poniendo a cargo del empleador el deber de tener que adoptar medidas para proteger la integridad física del trabajador, ¿verdad?, en los centros de trabajo. Barbagelata señala en su libro, en el tomo 1 de Derecho del Trabajo, que en Uruguay estas normas que dictó el Estado, no sin resistencia por parte de los empresarios, como es obvio, no sin resistencia, como es obvio, no sin cuestionamiento, como es obvio, en el Parlamento hubo, explicaba Barbagelata, dos bandos, digamos así, o dos sectores, aquellos que, representando un poco la voz de los empresarios o los empleadores, señalaban que esas leyes iban a perjudicar la productividad de las empresas, que iban a generar desempleo, que eran leyes que iban solamente a perjudicar a los propios trabajadores y que iban a impedir la prosperidad de las empresas, mientras que otro sector entendía que esas leyes que iban a limitar los poderes de las empresas iban a mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin detrimento o sin menoscabo de la producción y la productividad y la bonanza de las compañías, de las empresas, con lo cual había, digamos así, una confianza, lo que Barbagelata llama como una confianza en la ley, una confianza en que la intervención del Estado no iba a tener perjuicios o consecuencias negativas en materia económica, sino que al contrario iba a generar un aumento de la calidad de vida que a su vez iba a redundar en un beneficio en el sentido de que los trabajadores, al aumentar su calidad de vida y sus remuneraciones, iban a poder adquirir productos y esos productos a su vez iban a generar una dinámica, una dinamización del mercado interno económico, ¿verdad? Del mercado interno del país. Entonces dice Barbagelata que la confianza en la ley es un rasgo importante de este periodo inicial del derecho del trabajo, o sea, de que la intervención del Estado no iba a ser negativa, sino que iba a tener consecuencias productivas, positivas, desde el punto de vista económico, para las empresas y también para los ciudadanos en general. El segundo rasgo de Barbagelata es la prioridad en el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto Barbagelata? Aquello que yo mencioné en la clase pasada, de que José Valle Ordóñez cuando incursionó por Europa, tuvo la posibilidad de ver que la aprobación de leyes no solamente no había causado un perjuicio a las empresas, sino que había traído digamos, un elevamiento, un mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, y que eso no había tenido una repercusión en el sentido de crear desempleo, que es lo que un poco se anunciaba por las empresas. Entonces, lo que decía Valle es, estas leyes, este conjunto de leyes que proponía el Parlamento aprobar, la reforma social o reforma laboral, como le llamaba, iba a tratar de anticiparse a los problemas que había habido en Europa, anticiparse a las revoluciones, anticiparse a los conflictos políticos que se habían avisorado en Europa. Vi que algún compañero levantó la mano, así que adelante, no sé quién fue que pidió la palabra, pero adelante. Buenas tardes, sí, había sido yo. No, en realidad era para mencionar más o menos lo mismo, de que sí, que Valle Ordóñez fue un adelantado y que como que buscó las soluciones antes de que los problemas realmente empezaran en Uruguay. Y vi también el relacionamiento con el tiempo que hay con Argentina y Brasil, que hay un lote de años, más o menos 15, 20 años, en diferencia de las legislaciones, y que la primera ley, creo que leí que por lo primero que se considera que somos pioneros
en el ámbito de la legislación laboral es por la de accidentes de trabajo de 1914, que ahí como que se desencadena un montón de legislación sobre esta materia, sobre un montón de ámbitos, como usted mencionó, para distintas áreas de trabajadores también. Correcto, correcto. Muchas gracias, María Belén. Exactamente como señala la compañera, este programa de reforma social implicó entonces un adelantamiento a la problemática que había visto José Valle de Ordóñez en su viaje a fines del siglo XIX por Europa. Dice Barbagelata también que estas leyes implican la consideración del trabajador como socius. Ahí cuando Barbagelata habla de socius, él dice no como en el sentido de socio de la empresa, que el trabajador es socio de la empresa, sino socius en el sentido de ciudadano. Socius en el sentido de ciudadano. Porque dice Barbagelata, estas leyes, al limitar la cantidad de horas de trabajo, lo que permitían no solamente que el trabajador estuviese con la familia, pudiese formarse, capacitarse, o sea, acudir al sistema educativo y también ir a un partido de fútbol un domingo en el estadio, ¿verdad? Sino además dice, permitía que el trabajador se incorporase a la actividad política, y de esa manera ser entonces un ciudadano, o sea, poder ejercer derechos políticos. Dice, al darle tiempo libre, o sea, al limitar las 8 horas de trabajo, recuerdan que la ley de 8 horas se basaba en aquella idea del triple 8, o sea, de que la jornada se divide en 3 partes. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y dormir, pero las otras 8 horas eran justamente para poder realizar actividad deportiva, actividad familiar, actividad social, actividad religiosa y actividad política. Recuerdan ustedes que el voto recién se empieza a universalizar en nuestro país con la Constitución de 1917. Recuerdan que en la del 30 los peones y obreros no votaban, tenían prohibido el voto, o sea, estaban excluidos del derecho de votación, así como por supuesto las mujeres, bueno, y otra cantidad de sectores sociales. Entonces, fíjense que es de 1917 justamente esa reforma constitucional que empieza progresivamente a popularizar el voto, a extender, a universalizar el voto, el sufragio, y esto va de la mano, como dice Barbagelata, con esa idea entonces de que las leyes laborales no son solo para mejorar las condiciones de empleo, sino para darle al trabajador la posibilidad de ser un ciudadano, por eso el concepto de socius. Y por último, la cuarta característica, dice Barbagelata, es que estas leyes sociales, estas leyes laborales, contaban con una oposición sindical. Esto puede resultar contradictorio, porque ustedes dirán, pero no, ¿cómo puede ser que los sindicatos se opongan a estas leyes que son justamente para favorecer a los obreros, para limitar la cantidad de horas, para establecer que el empleador tiene que dar condiciones de seguridad e higiene, para establecer que tiene un día por semana libre para mejorar, para darles jubilaciones, porque empezaron, como veíamos recién, las leyes jubilatorias que después se van desarrollando a lo largo de los años y van a conformar un sistema como el que tenemos actualmente, que es un sistema universal de jubilaciones, pensiones, en fin, de acceso a otras prestaciones que después vamos a ver. Pero ahí explicaba Valle que en realidad esto es porque el movimiento sindical de esa época era de matriz básicamente anarquista. Entonces los anarquistas en realidad lo que señalaban en sus plataformas, a través de sus diarios, de los periódicos que publicaban los anarquistas, y bueno, en fin de las opiniones que daban en los diversos ámbitos en los que eran escuchados, decían que estas leyes en definitiva iban a, y así lo dice Barbagelata en su libro, iban a adormecer, digamos así, a aquietar a la clase obrera, y por lo tanto la clase obrera no se iba a oponer, la clase obrera no iba a buscar la revolución, sino que se iba a conformar con esas conquistas o esas leyes que le otorgaban garantías y beneficios a los trabajadores. Entonces, decía el movimiento sindical anarquista, en realidad hay que ir a una lucha más elevada, una lucha de más largo plazo, una lucha más pretenciosa, digamos así, que era tratar de sustituir directamente a las empresas por cooperativas de trabajo. Hay otra compañera, Shirley, que también pide la palabra. Adelante, Shirley. No, profe, que en uno de los materiales que leí, de los que usted subió, no recuerdo bien, mencionaba el hecho de que consideraban que en realidad era como para perpetuar al capitalismo, no era como para beneficiar a
a los trabajadores, porque en realidad lo que iba a hacer era como una paralización de los movimientos justamente. Exactamente, es como dice Shirley, el movimiento sindical, como era mayoritariamente, a ver, que se puede imaginar que en esa época el movimiento sindical era muy pequeño, ¿no? No es lo que era hoy, que tiene de repente una tasa de sindicalización del 90% a nivel de funcionarios públicos, 20% en el sector privado, y el promedio da, no sé, 30%, 35%. Una tasa de sindicalización bastante alta, la de Uruguay, sobre todo si uno piensa que en el resto de Latinoamérica es un 5, un 6, un 8, sacando a Argentina y Brasil, que es más alta, ¿no? Pero en aquel momento eran pocos sindicatos, básicamente en el sector fabril, ¿verdad? En las curtiembres, o sea, los saladeros, en la industria textil, en la vestimenta, en los tranvías, en las imprentas, eran muy pocos sindicatos los que había, y bueno, en algunas casas de comercio, y esos sindicatos eran básicamente de matriz anarquista, porque ahí cuenta Valle que era conformado, creado básicamente por trabajadores italianos, españoles, básicamente italianos y españoles, que habían sido expulsados de Europa justamente a raíz de las revoluciones, que habían habido políticas, muchos de ellos habían participado en esas revoluciones y habían sido expulsados, otros directamente se habían preferido ir frente a esos conflictos políticos que se habían dado en Europa, y muchos de ellos eran carpinteros, albañiles, pintores, o sea, gente que venía con un oficio, gente que venía con una profesión, bueno, gente que trabajaba en el periodismo, que trabajaba, como digamos, en las curtiembres, o sea, gente que tenía oficios, que tenía conocimientos e idoneidad. Bueno, muchos de ellos fueron a Argentina, otros vinieron a Uruguay, pero la mayoría de ellos eran justamente o comunistas o anarquistas. Y ellos fueron los que crearon el movimiento sindical en aquella época. Un movimiento sindical que era pequeño, pero que era combativo, y justamente entonces se oponían a estas ideas de Valle porque entendían que la socialdemocracia, que ya había comenzado en Europa, iba a ser una forma de perpetuar, como decía muy bien Shirley, el sistema capitalista, y ellos lo veían entonces como algo negativo, como algo negativo. Por eso un poco esa idea de oposición que marca Barbagelata en su libro, y que en principio uno lo podría ver como algo contradictorio, pero cuando después ve justamente la matriz ideológica de ese movimiento sindical, entiende por qué se oponía a esas reformas que planteaba José Valle Ordóñez en el Parlamento en aquel momento, desde el gobierno, para que fuesen aprobadas las leyes en el Parlamento en aquel momento. Barbagelata también plantea en su libro, y es interesante que lo lean, justamente la discusión parlamentaria. Sobre todo la discusión más importante fue la que se dio en la ley de 8 horas, cuando justamente, mencionaba yo hoy, algún sector parlamentario que decía, esto va a ser una ley que va a traer la ruina para las empresas, en realidad va a aumentar artificialmente los salarios, ya que en ese momento se trabajaban promedialmente 10 horas por día, y la ley lo que planteaba era llevarlo a 8 horas sin rebaja de sueldo, o sea, manteniendo la remuneración que los trabajadores recibían por 10 horas, pero en ese caso trabajando 8 horas. Entonces señalaban que eso iba a generar un perjuicio porque iba a generar un sobrecosto para las empresas. Si uno ve esa discusión que se dio en el marco de la aprobación de la ley de 8 horas, en realidad es una discusión que se sigue dando en todo el mundo todos los días, cada vez que hay una ley que se discute, ¿verdad? En Uruguay y en el mundo. Cada vez que hay, por un lado, quienes sostienen de que eso va a generar un perjuicio para la economía, para las empresas, y aquellos que señalan lo contrario, ¿verdad? Aquellos que señalan que no va a traer un perjuicio, sino que eso va a ser un beneficio a los trabajadores, por un lado, e indirectamente que eso va a generar, al crear una mayor capacidad de compra para los trabajadores, eso a su vez va a dinamizar el mercado interno. Bueno, esto es una cuestión, es una discusión no cerrada que se da en todo el mundo, en el cual seguramente nadie tenga tampoco toda la verdad. Probablemente la verdad no esté en ninguno de los dos lados, de los dos bandos, digamos así, sino que haya que ver cada contexto, cada situación, cada ley en concreto. El segundo periodo, dice Barbagelata, es el que va del año 34 al 49, otro periodo de 15 años aproximadamente, que es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Recuerdan ustedes que en el 34 ya Hitler era presidente, ya era primer ministro en Alemania,
y también Mussolini en Italia. Ya es un periodo del 34 en adelante, donde recuerdan ustedes que hubo conflictos ideológicos y políticos muy fuertes en Europa, y bueno, es la antesala de la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo en Uruguay, se sigue desarrollando la legislación laboral. O sea, es un periodo pautado por la desarrollo y consolidación de la legislación laboral, o sea, la idea de intervención del Estado en el mercado de trabajo, la intervención del Estado en el mercado de trabajo. De ese periodo, dice Barbagel acá, hay que significar o resaltar varias normas. La primera es la Constitución, porque la Constitución del 34, recuerden que Uruguay reformó en el 17, y después en el 34, la Constitución del 34 es muy importante porque consagra por primera vez los derechos laborales y los derechos sociales. Muchos de esos artículos están vigentes hasta el día de hoy. En particular el artículo 57, que el actual artículo 57, que en esa época era el 54, que el artículo 57 reconoce por primera vez los derechos colectivos, los derechos de los sindicatos, es decir, el derecho a crear sindicatos y el derecho a hacer huelga. Ese artículo que viene hasta el día de hoy, que está consagrado hasta el día de hoy, entonces es un reconocimiento de lo que hoy llamamos los derechos sociales o los derechos laborales. También reconoce otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la protección del trabajo, el derecho a la limitación de la jornada, el derecho al descanso semanal, el derecho a la justa remuneración, la protección de los menores, en fin, la protección del trabajo rural, y ahí dice que deberá suministrarse de vivienda y alimentación a los trabajadores, salvo que ello se sustituya en dinero. En fin, hay una serie de derechos individuales y colectivos que aparecen en la Constitución. En el mundo la constitucionalización del laboral empezó en 1917 con la Constitución de México, la Constitución de Querétaro. Siguió luego por la Constitución de Weimar de 1919, la Constitución de Alemania de 1919, que también reconoce un poco estos derechos de los que estamos hablando. Y después eso se extiende en el mundo. En Uruguay, en el 34, entonces, en el 34 reconoce los derechos laborales individuales y colectivos. No todos los que conocemos hoy. Ahí no van a encontrar el derecho al aguinaldo, o el derecho al salario vacacional, o el derecho a las horas extras, pero sí aparecen los derechos más importantes que en aquel momento se empezaban a reconocer en el mundo, e inclusive en la propia OIT, como la limitación de la jornada, la cuestión de la protección de la seguridad y la higiene, el reconocimiento del derecho de sindicación, el derecho a crear sindicatos, el reconocimiento de la justa remuneración, como yo mencionaba, y también la protección de las mujeres y de los menores, la protección de y por supuesto la abolición, abolición del trabajo forzoso. Además de la Constitución, dice Barbagel que en este periodo en Uruguay, muy tempranamente, Uruguay fue miembro fundador de la OIT. La OIT se crea en 1919, esto después lo vamos a ver cuando Cecilia Ituño nos dé justamente la clase sobre la OIT. Y la OIT se crea en 1919 y Uruguay es fundador de la OIT. Pero además de ser fundador de la OIT, muy tempranamente Uruguay ratificó en este periodo los primeros convenios. El primero al 27, el 30, el 32, el 33, o sea, varios convenios que se aprobaron en la OIT, convenios internacionales, que podemos saber que son como si fueran leyes internacionales, no son leyes, pero vamos a ver que son tratados, o una especie de tratado, que una vez que son ratificados por un país, por el Parlamento, pasan a ser ley dentro del país. Bueno, Uruguay ratifica varios tratados, o sea, varios convenios de la OIT. Además de ello, también se dictan en este periodo algunas leyes importantes, como por ejemplo la Ley de Consejo de Salarios, que yo diría que es la segunda ley más importante de la historia del derecho laboral en Uruguay. La primera es la ley de 8 horas, la que vimos, la 5.350, porque no solamente es la primera en cuanto a limitar los poderes del empresario, sino que además recuerdan que crea la inspección del trabajo, pero además, y eso es una ley que además marca un concepto tuitivo, un concepto de protección, un concepto de limitación de la libertad de contratación, a eso hay que sumarle también la Ley de Consejo de Salarios, que es una ley que está vigente hasta el día de hoy, más allá de algunas modificaciones que ha tenido a lo largo de los años, pero es una ley que es muy importante por varios aspectos.
En primer lugar, la ley de Consejo de Salarios del año 1943, que es la ley 10.449, reitero, vigente hasta el día de hoy, tiene importancia por varios temas, por varios aspectos. Primero, porque implica la intervención del Estado no solamente en las condiciones de empleo, sino en materia de retribución. O sea, establece que deberán fijarse salarios mínimos y categorías, salarios mínimos y categorías. Entonces, ahí lo que se hace es fijar un piso de contratación salarial. O sea, el empleador va a tener que contratar secretarias, peones, medios oficiales, auxiliares administrativos, etcétera, ¿verdad? En base a una tarifa mínima, en base a un monto mínimo establecido por esos consejos de salarios. Entonces, esto miren que no es muy habitual en el mundo. No es tan habitual en el mundo encontrar que hayan procedimientos obligatorios, ¿verdad?, que establezcan una tarifa mínima. Tampoco es que Uruguay sea la excepción. En muchos países hay decretos o normas que establecen, o tribunales que establecen salarios mínimos. Pero no son tantos los países que tienen ese mecanismo, y sobre todo, además, piensen ustedes que estamos hablando de 1943. 1943. Eso de repente puede ser normal en el día de hoy, pero no hace 80 años atrás. Silvia Lema pide la palabra. Adelante, Silvia. Si yo mal no recuerdo, mi profesor de historia esto decía que una de las pautas que le planteó a los empresarios en esa época, que era fundamental los consejos de salario, que los iba a ayudar para ellos fijar los precios a futuros, porque ya iban a saber los gastos que tendrían en los sueldos de los empleados por anticipación a través del consejo de salario. No solamente que beneficiaba al empleado tenía un sueldo fijo por un tiempo determinado, sino que también al empresario, porque también tenía un tope fijo por determinado tiempo. Es correcto, es correcta ese aporte de Silvia, está muy bien, y para eso hay que tener presente un poco el motivo por el cual se aplicó esa ley. En realidad esto fue precedido de una investigación parlamentaria. El Parlamento le formó una comisión para ver la calidad de vida de los obreros, justamente a comienzos de 1940. Fíjense ustedes que estamos hablando justamente de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese informe determinó que los trabajadores cobraban salarios muy bajos, que vivían en malas condiciones, en general en viviendas precarias, que podían acceder a muy pocos servicios, no podían vacacionar, no tenían la posibilidad muchas veces de contratar otros servicios para su familia, en fin, tenían una calidad de vida muy baja. Entonces, justamente uno de los tantos proyectos que pretendía mejorar la calidad de vida era el de Consejo de Salarios, que creo que en ese caso quería era actuar sobre el tema justamente del precio de los salarios. O sea, aumentar, como muy bien decía la compañera, los precios de los salarios para mejorar el poder adquisitivo. La otra ley es, bueno, yo les decía que esta ley tuvo varias repercusiones. Una fue esa, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, aumentar los salarios. Cada vez que en Uruguay han habido funcionamiento de los consejos de salarios a lo largo de la historia, en general las remuneraciones han subido. Esto no es inexorablemente así, porque a veces la inflación se come los salarios, pero lo cierto es que en épocas de funcionamiento de consejos de salarios, normalmente, y eso lo muestran los informes económicos, los estudios empíricos que se han hecho en la materia, en general el poder adquisitivo de los salarios mejoró a raíz justamente de que estos tribunales, formados por trabajadores, empresarios y el Estado, o sea, el Ministerio de Trabajo, al dictar laudos, al dictar decisiones, llamadas laudos, que los laudos son justamente las resoluciones que dictan esos consejos, que lo que dicen es, a partir de tal fecha, por ejemplo, 1 de julio del 2021, los salarios en las curtiembres serán, y ahí fija una tabla de salarios. Y así es para los bancos, para el comercio, para la industria alimenticia, ¿verdad?, para las empresas de vigilancia, para todos los sectores menos la actividad pública. La actividad pública está excluida de los consejos de salario. Para los funcionarios públicos tienen un régimen diferente, pero toda la actividad privada, actualmente, en aquella época, estaban excluidos los rurales y el servicio doméstico. En aquel momento, 1943, la ley excluía a los trabajadores rurales y los
trabajadores del servicio doméstico. Para todo el resto de la actividad, el comercio, la industria, los servicios, había que entonces crear consejos de salarios, que reitero son tribunales tripartitos, conformados por 3 delegados del gobierno, 2 de los sindicatos, 2 de los empresarios, y esos tribunales, entonces, llamados consejos de salarios, eran los que para un sector de actividad, y así sigue funcionando actualmente, para un sector de actividad determinado, las mutualistas, la química, las tiendas de comercio, los restaurantes, los hoteles, etcétera, etcétera. Para que ustedes se hagan una idea, hay alrededor de 300 consejos de salarios que funcionan cada 2 años aproximadamente en nuestro país, y bueno, esos van fijando el salario mínimo, no el máximo, el salario mínimo de contratación de una secretaria, un auxiliar, un pasante, un becario, un aprendiz, un tornero, un jefe, un chofer, un obrero de la construcción, un capataz, etcétera, etcétera. Se van fijando categorías y se van fijando salarios. Estas leyes también después han ido creando otros beneficios, además de los salarios mínimos. Pero en aquel momento la idea era básicamente fijar salarios mínimos. La segunda repercusión de este Consejo de Salarios que yo mencionaba es no solamente haber mejorado la calidad de vida de los obreros, eso fue lo que pasó después de 1944, cuando comenzaron a funcionar los consejos de salarios, sino además también la consecuencia fue que fortaleció al movimiento sindical. Los consejos de salarios fortalecieron, incentivaron, promovieron la sindicalización en nuestro país. Por eso los sindicatos, ustedes ven que continuamente reivindican, solicitan que se convoquen los consejos de salarios. Ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver los consejos de salarios con los sindicatos? Bueno, es fácil. La cuestión sociológicamente es esta. En aquel momento la ley establecía, hoy ya no es así, en aquel momento la ley establecía que los delegados de los consejos de salarios se iban a elegir por voto secreto. Entonces, en cada sector de actividad había que organizar elecciones, el Ministerio de Trabajo organizaba elecciones para elegir los delegados de los obreros. Entonces, en las curtiembres, en las metalúrgicas, en la construcción, en las mutualistas, en las empresas de vigilancia, en las textiles, en fin, en cada sector de actividad, salvo los domésticos y los rurales, había que organizar elecciones para elegir delegados. La consecuencia era entonces es que los trabajadores se agrupaban, creaban listas, creaban sindicatos para pujar a ver cuál iba a formar parte de esos consejos de salarios. En aquel momento no es como ahora que hay un solo movimiento sindical, el PICNT. En aquel momento había muchas centrales sindicales. Pero vamos a ver que a lo largo de la historia hubo muchas, entonces había competencia sindical. Habían sindicatos anarquistas, comunistas, católicos, en fin, habían de todo tipo de matriz ideológica y filosófica que ustedes se puedan imaginar, y competían entre sí. Esa competencia hizo entonces que se crearan muchos sindicatos. La competencia creó entonces muchos sindicatos y fortaleció al movimiento sindical. Esta fue entonces una segunda consecuencia de los consejos de salarios. Los consejos de salarios no se crearon para eso, pero eso fue una repercusión, una consecuencia sociológica, digamos así, de la creación de esta ley. Las leyes, como todos sabemos, tienen muchas consecuencias de distinto tipo. Bueno, una de ellas, en este caso, fue la creación del movimiento sindical. La otra ley importante de ese periodo fue las leyes de despido. En 1944, y son leyes que están vigentes hasta el día de hoy, limitaron el derecho a despedir. Hasta ese momento el empleador, cuando no quería un trabajador, lo despedía libremente. Hoy también lo hace libremente, pero tiene que pagar una indemnización, llamada indemnización por despido. Esto fue también entonces una forma de... A ver, ahí la ley, si uno ve la discusión parlamentaria, lo que quiso hacer fue crear un límite a la libertad de despido del empleador para generar un estímulo a la estabilidad. O sea, lo que trató fue de frenar la libertad de despido para estimular la estabilidad. ¿Por qué? Porque justamente ahí se veía, en ese informe que yo mencionaba hoy, sobre la calidad de vida de los trabajadores, se veía que había una cierta precariedad en el empleo, una cierta precariedad en el empleo. Y esa precariedad implicaba, en aquel momento además no había un sistema de seguro de paro como hay hoy. Cuando el trabajador perdía el trabajo, perdía el ingreso. Y bueno, en aquel momento, la Segunda Guerra Mundial, implicaba que había un sector de la población muy pobre y que además accedía precariamente al trabajo y además no se quería sindicalizar. ¿Por qué? Porque si se sindicalizaba era despedido.
Entonces, estas leyes de despido del año 44, 3 leyes que están vigentes hasta el día de hoy, 3 leyes que están vigentes hasta el día de hoy, limitaron el despido. Fíjense ustedes que entonces tenemos, en ese periodo de 1915 a 1944, tenemos leyes que limitan la cantidad de horas de trabajo, 8 horas, limitan la cantidad de días de trabajo, porque había que dar un día por semana libre, en principio el domingo. Leyes que además limitan el despido y leyes que además limitan la fijación del salario libremente, porque los consejos de salarios iban a establecer el salario mínimo de contratación, un salario mínimo de contratación. Y por último, Barbagelata menciona de ese periodo la ley de vacaciones anuales. Esta ley sí está derogada porque esa ley en ese momento establecía 12 días de vacaciones por año. Una ley del año 50 que ahora vamos a ver estableció los 20 días de licencia por año. En definitiva, en este segundo periodo pautado por la Segunda Guerra Mundial en el país, dice Barbagelata que estas leyes mejoraron la situación de los obreros, aumentaron el salario real, aumentaron la estabilidad en el empleo, estimularon a la creación de sindicatos y restringieron las libertades empresariales en el marco del contrato de trabajo, o sea, limitaron la libertad de contratación. Recuerden ustedes que la libertad de contratación era uno de los dogmas de la Revolución Francesa, es uno de los dogmas del Código Civil, y es justamente la filosofía contraria que empiezan a marcar estas leyes, y por eso estas leyes empiezan a separarse del Código Civil, del arrendamiento de obra o del arrendamiento de servicio, y empiezan a crear una nueva figura que hoy vamos a llamarlo, o conocemos como contrato de trabajo. Contrato de trabajo, ¿verdad?, que supera esa aporía, ese dogma de la libertad de contratación. Bien, el tercer periodo es lo que Barbagelata le llama los 20 años siguientes, que van desde fines de 1940 hasta el año 1970, aproximadamente. ¿Qué es lo que dice Barbagelata sobre este periodo? Bueno, Barbagelata dice que en este periodo encontramos un conjunto de leyes que, por un lado, benefician con carácter general a todos los trabajadores, porque son leyes aplicables a todos los trabajadores de la actividad privada. Después hay otra serie de leyes que reconocen y consagran lo que le llama estatutos especiales, estatutos profesionales, estatutos especiales. O sea, se legisla para algunos oficios, profesiones o categorías especiales, como ahora vamos a ver. Varias leyes desarrollan la idea de previsión social o de seguridad social, es decir, leyes que van a tratar de actuar frente a los riesgos sociales, la maternidad, el desempleo, la muerte, la enfermedad, la maternidad, el nacimiento de hijos, en fin, cosas que después vamos a ver se llaman riesgos sociales. Y también aparecen leyes que, dice Barbagelata, lo que hacen es tratar de tutelar las prestaciones, o sea, tratar de proteger esas prestaciones y beneficios que se conceden a los trabajadores. En este periodo entonces se termina de consolidar la idea de una nueva disciplina. En este periodo se consolida la idea de una nueva disciplina que hoy conocemos como derecho laboral o derecho del trabajo, con principios propios, características propias, ¿verdad?, como una disciplina autónoma del derecho civil, como una disciplina autónoma del derecho civil. Leyes generales son de ese periodo: la ley de aguinaldo, que está vigente hasta el día de hoy, la 12.840, la ley de licencia general, que establece los 20 días de vacaciones remunerados, 12.590, leyes de despido, la 12.597, que perfecciona, profundiza, extiende el régimen de despido, ¿verdad?, a los trabajadores domésticos, a los jornaleros, a los destajistas. O sea, la ley 12.597 extiende y profundiza, mejora, digamos así, las leyes sobre despido del año 44. Y además, en este periodo Uruguay ratifica 2 convenios de la OIT que son muy importantes y que ustedes de ahí deben subrayar con amarillo, celeste o verde en sus libros, en sus apuntes. Los convenios 87 y 98 son los convenios más importantes de la OIT porque son convenios sobre libertad sindical. Son los que establecen los derechos de los trabajadores a crear sindicatos y además la protección de esa libertad o ese derecho de asociación. Vamos a volver después en la segunda parte de este curso sobre esos convenios que son
reitero, un poco la piedra angular, la piedra fundamental de las normas de la OIT en materia de derechos colectivos de los trabajadores. Yo le decía que además habían varias leyes de estatutos profesionales. En ese periodo se sanciona el estatuto del viajante y vendedor de plaza. También se establecen normas sobre trabajadores a domicilio. De ese periodo también encontramos otras leyes que protegen a los trabajadores de la construcción, a los trabajadores del comercio. En fin, hay varias leyes que protegen sectores especiales o sectores específicos de la población ocupada, incluyendo, por supuesto, los trabajadores del Estado. Y yo también les decía, hay varias normas previsionales que vamos a mencionar más adelante. En este periodo se desarrollan normas no solamente jubilatorias, sino que también se profundizan las asignaciones familiares, e inclusive las primeras leyes de seguro de paro, las primeras leyes de seguro de paro en nuestro país. En este tercer periodo, el cuarto periodo, dice Barbagelata, es un periodo que en cierta forma es un periodo de inflexión, con lo dicho anteriormente, o es un periodo en el cual, digamos, respecto de ciertas garantías o beneficios o libertades y derechos, implicó una interrupción e inclusive hasta un retroceso. Claro, estamos hablando, como ustedes ya se podrán dar cuenta, del periodo de la dictadura, del periodo de la interrupción de la democracia, del periodo de la pérdida de derechos civiles y políticos en nuestro país, que también implicó, en cierto modo, una pérdida de garantías sindicales y también de algunos derechos laborales. Estamos hablando del periodo que va del año 68 al 85. La dictadura comienza en el año 1973, como ustedes saben, hasta 1985, es el periodo del régimen militar, llamado régimen cívico-militar, pero que ya algunos años antes había tenido una inflexión o un cambio de orientación en materia económica. Dice Barbagelata que con la sanción de la ley 13.728, ¿verdad? La ley de Coprín, dice Barbagelata que ahí esa ley lo que estableció es un tope para los salarios, un tope para la fijación de los salarios, porque a raíz de la inflación, esa ley establecía que entonces, lo que hoy señalaba la compañera, cuando la compañera decía, bueno, la ley de consejo de salarios permitía que los empleadores supiesen cuáles iban a ser los salarios y pasarlo a precios. Bueno, justamente esta ley tiene sentido contrario. Esta ley de Coprín lo que estableció es que la Coprín era una comisión de precios e ingresos, por eso se llama Coprín, Comisión de Precios e Ingresos, lo que establecía era el poder del Ministerio de Economía de establecer una limitación de los precios de varios productos, de la canasta básica, no solamente el boleto, sino también el precio de la leche, el precio del combustible, el precio del pan, el precio, en fin, una cantidad de servicios estaba topeado. La Coprín decía, bueno, no se puede vender a más de tal precio determinados productos. Y también los salarios. Decía, bueno, los empleadores, o sea, los consejos de salarios no es que fijasen el mínimo, sino que también fijasen el máximo. O sea, cuando decían, secretaria, 20.000 pesos, no era el mínimo, sino que también era el máximo. O sea, era el único precio de contratación. Eso era porque se trataba entonces de esa manera de contener la inflación que había en ese momento en nuestro país y en el resto de Latinoamérica, que era una inflación importante. Entonces, dice Barbagelata, esto fue una inflexión con esa idea de que las normas laborales trataban de siempre establecer pisos mínimos. Y esto es una idea que quiero que retengan. En el derecho laboral siempre se maneja la idea de orden público social. Orden público social. ¿Qué es el orden público social? ¿Se recuerdan que el orden público a secas implica que las partes no pueden modificar lo que establece la ley? Si la ley dice tal cosa, las partes no lo pueden modificar, tienen que ajustarse y respetar lo que dice la ley. Orden público social implica, en cambio, que las partes deben ajustarse a lo que dice esa ley, pero que eso es el mínimo. Pueden superarlo, o sea, a través del contrato individual pueden superarlo. Entonces, la idea de orden público social significa que las leyes laborales lo que establecen es un estándar mínimo, establecen un parámetro mínimo y que por ahí que no pueden entonces a través del contrato de trabajo desaplicar esa norma en un sentido peyorativo, o sea, para establecer algo peor, para que sea
cuenta que la licencia de 20 días, yo por contrato de trabajo puedo decir que son 15 o son 10 o son 12, pero puedo establecer que son 20, 25 o son 30. Esto llevado al tema de los salarios, entonces, en ese momento, el concepto era que COPRIN, cuando establecía entonces salarios, un valor del salario, no era solamente un mínimo, sino que era un máximo, sino que también era un máximo. Entonces, dice Barbagelata, esta nueva filosofía, estas leyes que empezaron a aprobarse a partir del año 68 en adelante, cambiaban un poco aquel sentido de que las leyes laborales fijaban un piso que siempre podía superarse a través del contrato individual o a través de la negociación colectiva, a través de la negociación con los sindicatos. Y de esa manera entonces esas leyes encorsetaban, digamos así, limitaban la negociación colectiva, o sea, limitaban que los sindicatos pudiesen presionar a las empresas para conquistar nuevos derechos y también limitaban, de alguna forma, la posibilidad de que a través del contrato individual, empresa y trabajador pudiesen mejorar esas normas. En ese periodo de la dictadura también hubo, como ustedes ya lo saben, una prohibición de funcionamiento de los sindicatos, una regulación restrictiva de la huelga, también de la negociación colectiva. Se dejó de convocar a los consejos de salarios, desde el año 73 al año 85 se dejó de convocar a los consejos de salarios y el Ministerio de Economía fijaba entonces los salarios por decreto. O sea, los aumentos salariales no se negociaban con los sindicatos, sino que directamente salían por decreto del gobierno, ¿verdad? Del Poder Ejecutivo. O sea, era el Ministerio de Economía el que fijaba los salarios y los aumentos de salarios para el sector privado. Además de ello, hubo algunas normas bastante desprotectoras. La más importante de ese periodo fue, sin lugar a dudas, una ley de caducidad de los créditos laborales, que decía que el trabajador que no reclamase los créditos después de un año de nacimiento de ese derecho, caducaba, lo perdía, ¿verdad? Lo perdía. Entonces eso también era una ley que era claramente muy restrictiva de los derechos de los trabajadores. De todas formas, también en ese periodo hubo algunas leyes que tenían un sentido protector. De ahí es que Barbagelata dice, bueno, los militares también trataron de alguna forma, de no perder de vista que tenían que congraciarse o tenían que, para no generar un descontento social, dedicar algunas normas protectoras de los trabajadores. Entonces, de ahí que, por ejemplo, en ese periodo se dictó un estatuto del trabajador rural, que daba algunas garantías o beneficios que no tenían hasta ese momento los trabajadores rurales, estamos hablando del año 1975, así como también una ley que creó un procedimiento laboral autónomo, que trataba también de establecer un proceso laboral un poco más rápido de lo que era hasta ese momento los juicios laborales. El periodo siguiente, ya vamos llegando al final, el periodo siguiente es el de la reinstitucionalización del país, del 85 al 90, que está marcado, está, digamos así, limitado, está subrayado, está pautado ese periodo por la reinstitucionalización del movimiento sindical, la legalización del movimiento sindical, por supuesto la reinstitucionalización de los consejos de salarios, otra vez los salarios pasaron a ser fijados por estos consejos tripartitos, no solamente a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y también la aprobación de una serie de leyes muy importantes, vigentes muchas de ellas hasta el día de hoy, que son leyes que retomaban aquella senda tuitiva, aquella senda protectora, aquella idea de que las leyes debían proteger al trabajador por aquella debilidad negocial que mencionamos al comienzo de la clase. Por ejemplo, fíjense ustedes que la ley 15.837, que hoy está derogada, llevó la prescripción de 1 año a 10 años. O sea, multiplicó por 10 la posibilidad de que los trabajadores reclamaran créditos laborales. O sea, que si un trabajador era despedido, podía reclamar créditos 10 años para atrás. Eso, se pueden imaginar, generó que hubiesen demandas laborales de mucho dinero, ¿verdad? Demandas laborales de sumas muy cuantiosas. Muchos abogados laborales en aquel periodo una fortuna, hicieron muy buenos ingresos de honorarios porque eran juicios muy voluminosos. Naturalmente, cuando eran juicios de 1 año,
eran juicios pequeños, cuando eran juicios de 10 años, que podían reclamar hasta 10 años, si el trabajador había trabajado mucho tiempo, imagínense ustedes un juicio de horas extras o de diferencias salariales que abarcase 10 años. También se sancionó la ley de horas extras, diciendo que si el trabajador trabajaba más de 8 horas, ¿verdad?, tenía la tasa que había que pagar de la 9ª hora en adelante, era el doble, ¿verdad? 100% de recargo, esto después lo vamos a ver. La ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres, en materia laboral, se creó la ley del salario vacacional, que está vigente hasta el día de hoy, se modificó la ley de accidentes de trabajo, que también está vigente hasta el día de hoy. O sea que en este periodo del 85 al 90, los trabajadores, tanto del plano individual como colectivo, obtuvieron una cantidad de beneficios y reafirmaron, digamos así, los que ya tenían anteriormente y ampliaron las libertades, ampliaron las tutelas, las garantías y los beneficios económicos. Y por supuesto que en ese periodo, además de reinstitucionalizarse el movimiento sindical, creció muchísimo la tasa de afiliación y el poder que tenían los sindicatos. El periodo siguiente, dice Barbagelata, es del 91 al 2004. En ese periodo, en el mundo sucedieron cosas que hay que recordar, que son muy importantes porque impactan directamente en la legislación del trabajo. En primer lugar, en ese periodo cae el muro de Berlín. O sea, desaparece lo que en aquel momento se llamaba el socialismo real. Recuerden que la Unión Soviética, la revolución bolchevique en 1917 había llevado, ¿verdad?, a la creación del régimen comunista, que implicaba que el Estado era el que controlaba los medios de producción. Bueno, y lo que ustedes ya saben y no voy a ahondar. En aquel momento, 1989, cae el muro de Berlín. Ustedes preguntarán qué tiene que ver eso con el derecho laboral. Bueno, tiene bastante que ver porque eso tuvo como consecuencia política, sociológica, digamos así, una pérdida de poder del movimiento sindical en el mundo, una pérdida del derecho sindical en el mundo, pero también generó que la economía capitalista se trasladara a una cantidad de países que hasta ese momento eran economía socialista, incluyendo Rusia, por supuesto, que hoy es un país capitalista. Bueno, piensen en Polonia, en República Checa, en fin, todos los países que ustedes conocen, lo que antes era Yugoslavia, que ahora son enorme cantidad de países en lo que antes era la Federación Yugoslava, en fin, todo lo que ustedes conocen de que eran los países soviéticos y que hoy son economías capitalistas. Entonces, el triunfo del capitalismo en el mundo generó que las empresas y las organizaciones empresariales, y bueno, la economía capitalista en general, adquiriese un poder político mucho más fuerte respecto a las empresas. Entonces, en aquel equilibrio que había en el mundo, entre economía capitalista y economía comunista, que había generado que entonces, dentro del bloque de la economía capitalista, los sistemas políticos para tratar de convalidar, como decía la compañera, o conservar, esa es la palabra, conservar la economía capitalista, había que dar beneficios a los trabajadores para tratar de evitar que la revolución comunista se tomase el resto de los países del mundo. Bueno, ya no había necesidad de ese equilibrio, entonces en cierto modo hubo una presión muy fuerte del sector empresarial en todo el mundo, y no fue la excepción en Uruguay, para en cierto modo flexibilizar o desregular muchas de las garantías que habían obtenido los trabajadores en ese periodo. La caída del muro de Berlín generó entonces la globalización, la mundialización, la liberalización del comercio, y con ello una pérdida de poder sindical, una pérdida del poder del Estado como interventor en la economía y, por supuesto, en el mercado de trabajo, y en cierto modo también generó que hubiese, primero en Europa y después en el resto de los países del mundo, y no fue Uruguay la excepción, una tendencia a frenar las conquistas laborales, a seguir expandiendo, ¿verdad?, esos derechos, esas garantías que se iban consolidando por leyes y por la negociación colectiva, y por supuesto también un retroceso, digamos así, del poder de los sindicatos. En este periodo entonces, en Uruguay, siguiendo un poco lo que fue la filosofía en el mundo, hubo un congelamiento, digamos así, de los derechos laborales, de esa expansión, de esa filosofía tuitiva de la que hablamos hoy, y se dio en el país
una serie de fenómenos como, ustedes lo tienen ahí en la placa, el congelamiento de la normativa laboral, una expansión de los contratos temporales, es decir, el mercado de trabajo se fue precarizando, en el sentido de que no era la tendencia universal que había sido contratar a los trabajadores de manera permanente, de que tuviese, digamos, una carrera laboral dentro de la empresa y que hubiese una cierta estabilidad de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Eso se fue, digamos así, desregulando, se fue flexibilizando con el paso del tiempo. En este periodo se empieza a expandir la llamada tercerización, de la cual vamos a hablar más adelante, y en Uruguay esto quedó claramente palmado a través de dos leyes que fueron claramente de sentido desregulador, llamémoslo así, o flexibilizador, como fue la ley de empresas unipersonales, el artículo 178 de la ley 16.713, que lo que hizo fue fomentar que las empresas contrataran con empresas unipersonales el trabajo humano. Entonces, en ese periodo se dio que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el trabajo que se contrataba era lo que se llama un falso autónomo, Entonces, de repente uno veía, estamos hablando del año 95 en adelante, estamos hablando hasta esa época, 2006, 2007, uno veía que de repente un maestro, un portero de edificio, un taximetrista, o sea, oficios o ocupaciones que claramente son para trabajadores subordinados, eran contratados como empresa unipersonal. ¿Qué significa empresa unipersonal? Que la relación entre la empresa y el pseudo trabajador, ¿verdad? O sea, la empresa unipersonal, era el falso, lo que le llamamos en derecho laboral el falso autónomo, era un empresario, y por lo tanto la relación se rige por el arrendamiento de obra, o sea, una vuelta, un retorno al arrendamiento de servicios del Código Civil. Un retorno al arrendamiento de servicios del Código Civil porque, obviamente, la empresa unipersonal no tiene derecho al aguinaldo, a la licencia, al despido de las 8 horas, a las horas extras, etc. Y por último, hubo una ley que acortó la prescripción a 2 años. El artículo 29 de esa ley que ustedes tienen en pantalla acortó las reclamaciones laborales a 2 años. O sea, se pasó de 10 años a poder reclamar 2 años. Recuerden que durante la dictadura fue 1 año. Después, en el año 1985, se dijo, no, ahora se pueden reclamar 10 años. Y esta ley lo acortó 2 años. ¿Por qué lo acortó 2 años? Porque, claro, en este momento los juicios, como yo mencionaba hace un rato, eran juicios millonarios. Y eso llevó a una protesta natural de las empresas, entonces se acortó las reclamaciones a 2 años. Y bueno, y para finalizar, y acá sí no hay que explayarse mucho, en los 5 minutos que me quedan, señalar qué pasó del 2005 hasta el año 2020. Bueno, lo que pasó del 2005 hacia el año 2020 es un poco conocido por todos ustedes, es un retorno, digamos así, para sintetizar, un retorno a la filosofía garantista. ¿Qué es la filosofía garantista? Bueno, la filosofía garantista es un poco esa idea de que el Estado debe proteger al trabajador por ser más débil, y entonces despliega el Estado una serie de mecanismos, por un lado leyes, y por otro lado medidas administrativas y la propia actuación del Estado a través de sus órganos en general, ¿verdad?, para proteger a esa parte más débil y también para proteger a los sindicatos, y también para proteger y promover a los sindicatos. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, se reinstitucionalizaron los consejos de salarios, porque en ese periodo, no lo mencioné, pero del año 92 al 2005 no funcionaron los consejos de salarios. Del 92 al 2005 no funcionaron los consejos de salarios. Entonces, obviamente, en parte de ese periodo lo que se generó fue una pérdida de salario real, o sea, una disminución de los salarios, digamos así, en cuanto a capacidad de compra. Bueno, estas leyes entonces, la reinstitucionalización de los consejos de salarios, del 2005 hasta el día de hoy, pretendieron o buscaron otra vez una mejora de la capacidad de compra de los trabajadores, y de hecho fue lo que sucedió. El año 2005 hasta el año 2020, hasta el COVID, o sea, hasta la pandemia, hasta el comienzo de la pandemia, hubo un claro aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, un fortalecimiento de los sindicatos. Esto porque se reinstitucionalizaron los consejos de salarios, pero además porque el contexto político e ideológico también llevó a un fortalecimiento del actor sindical. En este sentido, no es desconocido por todos los que estamos acá en este momento, que somos 82, que el movimiento sindical
tiene una clara vinculación con el Frente Amplio, y bueno, cuando el Frente Amplio ganó, obviamente generó una apertura muy fuerte hacia los sindicatos, no solamente a través de leyes que los protegieron y los promovieron a los sindicatos, como después vamos a ver, sino a través de una serie de medidas políticas y administrativas que, en definitiva, digamos, visibilizaron mucho al actor sindical. Generaron muchos espacios de participación y de poder, empoderaron, esa es la palabra, empoderaron al movimiento sindical en nuestro país, como ya había sucedido en otras etapas, como mencionamos, a lo largo de la historia del derecho laboral. En este periodo, además, se dictaron cantidad de leyes. Con esto finalizo la clase. Por ejemplo, solo para mencionar algunas leyes, la ley de foro sindical. Otra vez se cambió la prescripción y se llevó a un término medio. ¿Recuerdan que dije 1 año, 10 años, después se pasó a 2 años? Ahora la ley que está vigente hasta el día de hoy permite reclamaciones de 5 años. Se reguló la tercerización. Esa tercerización que había tenido un impacto muy negativo para los trabajadores, sus condiciones de empleo, bueno, fue regulada por las llamadas leyes de tercerización, que son, tengando presente, consulta obligada de todos los parciales que vamos a hacer. Se sancionó la ley de servicio doméstico, con claro sentido protector. Se ampliaron las leyes de seguro de paro. Se limitó la jornada del trabajo rural. Hasta ese momento, el trabajo rural, hasta el año 2008, no tenía limitación de la jornada. Bueno, se reconocieron las 8 horas del trabajador rural. Se establecieron leyes de negociación colectiva en el sector público y privado. Se estableció una ley de proceso laboral autónomo. Esto por mencionar algunas de las más de 100 leyes y decretos, que en esos 15 años de gobierno del Frente Amplio se retomó, como yo decía, la filosofía tuitiva y protectora de los trabajadores y de los sindicatos. Esto es una muy apretada síntesis de cómo evolucionó el derecho laboral en nuestro país. Y concluyo diciendo que es obvio, y creo que a través de todo lo que expresé hoy quedó bastante claro, el derecho laboral, como lo señalé el primer día, el derecho laboral no son solamente categorías formales, categorías jurídicas, sino que es una disciplina muy vinculada a lo político, a lo ideológico, a lo económico, a lo sociológico. No se puede entender el derecho laboral si no se entiende la economía, la sociología, la política y la ideología. Es un derecho vivo, es un derecho muy arraigado, vinculado con la ideología, con el poder de los actores sociales, y por eso el derecho laboral normalmente siempre, yo lo decía en la primera clase, se cuestiona de otras disciplinas de que en realidad no es derecho. Y en gran parte es así, no es derecho en el sentido tradicional o con la óptica que tradicionalmente se interpreta el derecho. Para interpretar y entender el derecho laboral hay que entender estas cosas que hablamos hoy. Si no se entiende qué pasa en el mundo, no se entiende el derecho laboral, porque el derecho laboral va de la mano con la economía. No me da tiempo para leer justamente lo que señala Palomeque, diciendo justamente que el derecho laboral responde en gran medida a los vaivenes de la economía. Y en general, cuando la economía mejora, ¿verdad? El derecho laboral puede otorgar beneficios a los trabajadores. Cuando la economía retrocede, en general eso impacta en la normativa laboral y también en la calidad de vida de los trabajadores. Economía y derecho laboral van de la mano. La economía va del derecho, todo el derecho va de la mano con los fenómenos sociales y también con la economía, pero en derecho laboral se ve mucho más que en derecho de familia, en derecho tributario, en derecho comercial o en otras ramas del derecho. Bueno, perdón si los aburrí mucho con esta perolata, pero esta parte de la historia, si bien es aburrida, en cierto modo, estas dos clases lo que buscan es tratar de a ustedes que cambien el foco, que cambien la óptica, que cambien un poco la manera en la que ustedes vienen razonando en otras partes del derecho, y justamente, como yo mencionaba recién, tratar de explicarles que en el mundo del trabajo se mueve no solamente por normas, sino por otra serie de relaciones que es importante tener en cuenta para entender la normativa. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna apreciación. De lo contrario, nos vemos el próximo lunes cuando empezamos a ver entonces el resto de las categorías del derecho. Ahí vamos a entrar ya en aspectos más formales del derecho laboral. No sé si alguien tiene alguna apreciación, creo que Franco Torres tiene la palabra.
terminamos con la Sí, intervención. profe. Lo Bueno. mío es cortito. La bibliografía recomendada, Barbagelata, ¿verdad? Esto lo pueden La- leer en Barbagelata, en el tomo 1, está todo en Barbagelata. Naturalmente, está en Barbagelata hasta el año 2005, porque el libro de Barbagelata llega hasta el 2007, 2008, por allí. Pero hasta ahí lo pueden leer perfectamente. Y también en el libro de Juan Raso, hay el tomo 1 de Juan Raso, de Derecho del Trabajo, también hay una pequeña parte sobre la historia del derecho laboral. No sé si alguno de los ayudantes, si alguno de los colaboradores que está presente quiere decir algo más. No, gracias. Está todo Profe. dicho. Una consulta. Pablo, El PowerPoint de la clase de hoy, ¿cuándo lo sube a Leva? ya está subido, Pablo. Ya está subido. Ah, bien, porque no lo encontré, ahora lo busco de nuevo. Muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes a la misma hora por el mismo canal. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Buen Buenas fin de... noches. Gracias.